Hola, estudiosos. Una de las cosas que nos ayuda con la memoria, porque el asunto de qué se trata, no se trata de no memorizar, se trata de hacer como una economía de la energía y del tiempo y memorizar algunas cosas para que esas mismas, esos mismos esquemas los podamos utilizar y empezar a relacionar con otras cosas más complejas. De hecho, una de las características de la ciencia es que siempre va creciendo gracias a la cantidad de conceptos que se van entrelazando y se van relacionando, y un buen científico tiene que ser una persona que estudia bastante y que tiene toda esa, que tiene mucha información y la puede ir relacionando. No solamente un buen científico, un buen pensador necesariamente tiene acceso a una memoria a largo plazo bastante completa, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo con la memoria a largo plazo? Hay varios tipos de memoria. Se habla de memoria episódica, que tiene que ver con cómo puedo contar las cosas. O sea, hay memoria visual, muchos tipos de memoria. Pero básicamente vamos a hablar de dos. Que es la memoria de trabajo, que significa algo así como, bueno, ¿cuántas ideas puedo sostener en la cabeza simultáneamente mientras estoy pensando? Mientras estoy despierta. Algunas personas pueden manejar 4, otras 3, otras 5. En promedio, dice la ciencia que hasta 4 ideas a la vez. La cuestión es que si son todas ideas demasiado simples, es como que siempre estoy tratando de aprender lo mismo, o no tengo una buena memoria a largo plazo. ¿Qué significa? Cuando hacemos una práctica, ¿sí?, frecuente de esas mismas ideas, dejan de estar ahí solamente en esa memoria de trabajo para pasar a una memoria a largo plazo. Y ahí se contienen, y ahí es como una buena analogía de uno de estos cursos que yo trato de pasarles la información que me parece muy interesante, que son de Coursera o de edX. La idea es que una analogía es que la memoria de trabajo es como si fuera la mochila, donde uno tiene algunas cosas que necesita rápidamente para poder hacer algo. Pero la memoria a largo plazo es como un locker, una biblioteca, un placar, algo donde uno puede, bueno, a ver, para resolver esto, pero necesito este concepto, esta herramienta que hace tiempo que la uso, porque justo es el conocimiento que me hace falta para poder relacionar estas otras cosas. Entonces es importante tener una buena memoria a largo plazo, y además se sabe que cuanto más se vaya relacionando, ¿sí?, en realidad más amplio y más profundo es ese conocimiento. Eso es la experticia, ¿tá? Y no es solamente algo de la ciencia. A ver, cualquier oficio tiene una cantidad de conocimiento que se va logrando con la práctica, hasta un deportista, ¿verdad? O sea, todo el conocimiento que se logra sin estar pensando permanentemente en eso, que lo vamos casi automatizando de tanto que lo tenemos practicado. Bueno, podemos acceder a eso y relacionarlo con nuevas cosas que luego también pueden llegar a ser memoria a largo plazo. Pero esa memoria a largo plazo hay que formarla. ¿Qué significa? Un pequeño concepto. Eso es mira, la verdad es que voy a decir algo que yo sé que como docente yo he fallado, porque quizá he fallado para mí también como estudiante. Y es lo siguiente: cuando uno entiende algo, lo entendió y le parece que ya se lo acuerda, y quizá no lo practique tanto como necesita para hacer la memoria de largo plazo. En mi experiencia, muchas veces como docente, no hago muchos ejercicios del mismo tipo, por ejemplo, o que varíen un poquito. Hago algunos, los que considero que son las cosas más importantes, pero algunas veces me doy cuenta que no dejo decantar el conocimiento lo suficiente como para poder después usarlo en otra cosa más profunda. Creo que así aprendo yo también. Y entonces, eso se lo digo para otros docentes. Por lo general uno enseña como aprende porque quiere lo mejor para sus estudiantes, ¿no? O sea, pero está bueno darse cuenta, ¿sí? Hoy en día, yo estoy trabajando y estoy generando más de algunos ejercicios, ¿sí?, de practicar un cierto concepto, pero
siempre que modifiquen un poco lo que van haciendo, lo que vamos haciendo, para poder generar esa memoria a largo plazo y poder acceder a ella para capaz tratar situaciones más complejas, más profundas, ¿sí? Que nos lleven a un estado siguiente. Capaz que lo saben, a mí me gusta mucho hacer juegos. ¿Por qué? Porque practicar, solo por practicar algunas cosas me resulta aburrido. Pero practicarlas en el medio de un juego, en realidad uno las repite muchas veces en situaciones diversas y la propia mecánica del juego hace que se vayan quedando, pero con aparte ligado a lo emocional, ¿sí? Porque en general los juegos tienen todo un componente emocional. Entonces, vamos de nuevo. Para generar esa memoria a largo plazo, el repetir y el hacer la evocación, o el recall, como se dice, es decir, tratar de tener ese concepto y volver a evocar las ideas principales, hace que la memoria a largo plazo sea más fuerte, ¿sí? Esas sinapsis que representan ese concepto que está allí, bueno, más estables. También el generar algunas cosas como algo que rime, tiene que ver con los ritmos. Yo la verdad que estoy leyendo un libro que habla del cerebro y la mente, que es muy bueno, y una de las cosas que veo es que por qué nuestro cerebro aprende determinadas cosas yo que sé, un aviso publicitario, y es como una pequeña cancioncita, y uno se la repite sin quererlo. No es porque le interese eso, es porque, bueno, el cerebro aprende de esa manera. Y no necesariamente tiene que ser cantado, puede ser algo rítmico y sobre todo que rime. Entonces, o hacer reglas mnemotécnicas, que significa, bueno, hacer una sigla, un conjunto de letras que yo me aprendo ese conjunto y después sé lo que significa cada una. Por ejemplo, decía que es en el saber popular, antes de seguir adelante, en el saber popular esto existe, porque los refranes realmente en general son rimados y tienen que ver con un conocimiento que a lo mejor a las siguientes generaciones les sirve también, ¿sí? Y digo porque no es algo a veces para... El conocimiento popular casi siempre atrás después va a tener, como muchas veces, va a tener una base que es estudiable y que fundamenta eso. Entonces, por ejemplo, mira, los estudiantes de medicina que tienen que aprender el orden en que van los 12 pares de nervios craneales, toda la vida han hecho frases y rimas. Yo encontré una que me pareció muy interesante, que la leo porque no me la sé de memoria yo. Oh, mamá, papá, tengo mi falda ahora, tengo minifalda. Ahora mis glúteos van a estar helados. Entonces, esto viene de olfativo, óptico, son los nervios, ¿sí? Lo viene todo en algún lado. Bueno, todos los nombres de los nervios, ¿sí? Es la primera palabra, la primera letra de cada una de las palabras de esa frase. Y es relativamente fácil de acordarse. Otra puede ser, que es muy usada para los que se quieren aprender el orden en que hay que dividir las líneas trigonométricas, las líneas de un triángulo, rectángulo, ¿sí? Que son el cateto. Supongamos que tengo un triángulo, vamos a hacerlo así. ¿Está? Este triángulo. El rectángulo, ahí va, este triángulo. Ti, ti, ti. Entonces, si yo estoy pensando en este ángulo que se genera ahí y quiero saber el seno de ese ángulo, ¿tá? Este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto, esta es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El valor del largo del cateto opuesto dividido el valor del largo de la hipotenusa se le llama seno de ese ángulo. El coseno va a ser la cuenta entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, eso no, es entreverado. Entonces, muchas veces los chicos, los estudiantes, cuando aprenden esto por primera vez, acceden a una regla mnemotécnica que se llama SOHCAHTOA. Pero no es SOHCAHTOA así nomás, es SOHCAH-TOA. Entonces es seno, por eso es seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno
adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesta sobre adyacente. Entonces eso es una regla mnemotécnica. Y funcionan, o sea, a veces uno tiene que hacerse sus propias reglas. Estas se transmiten porque una vez que están hechas, como que es fácil de memorizar. Pero uno puede hacerse sus propias reglas y así memorizar. Otra forma de memorizar es con lo que se llama el palacio de la memoria. Es decir, el palacio de la memoria significa que yo pienso en ciertas imágenes, que quiero aprenderme ciertas palabras que me pueden traer después toda una idea. Y entonces, ¿qué me imagino? Imagino una pequeña historia, las ubico esas imágenes en un lugar y voy recorriendo ese lugar. Por ejemplo, puedo tomar las habitaciones de mi casa. Entonces me quiero acordar de ciertas cosas, ubico en la cocina este objeto, esto que quiero pensar, luego en el cuarto, luego voy caminando por el corredor, es el otro objeto, y así voy recorriendo algo que yo ya me lo sé, o capaz que con las partes del cuerpo, decir, bueno, este concepto, yo qué sé, ¿qué les puedo decir? Lo voy pensando, cuando lo pienso, cuando lo aprendo por primera vez, como que se me tiene que generar una imagen medio fuerte, es decir, lo puedo hacer de muchos colores, pensarlo de colores en la cabeza y después voy por los hombros y entonces ahí pienso otras dos imágenes y después lo voy asociando. Algo bien sencillo, o sea, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, ¿vieron que uno nunca sabe dónde deja las llaves? ¿Les pasa? ¿Dónde la dejas? Ay, la dejo acá, en el llaverito que está al lado de la puerta. No, pero ahora en realidad la dejé arriba de la mesa porque puse el bolso ahí. Ah, pero a veces la había dejado en el bolsillo de la campera. A ver, vamos a fijarnos. Bueno, recomiendan para practicar la memoria en algo que sea capaz que no tan estudioso, pero que es una forma de práctica, y asociar una imagen, por ejemplo, un documento que sea importante. Y a mí me pasa muchas veces que voy a dejar esto acá para que no se me pierda. Después no lo encuentro, estoy buscando entre libros, estoy buscando en los cajones. Entonces, una forma de memorizar es tener una imagen visual fuerte en el momento que uno lo guarda. Por ejemplo, si voy a guardar, hablamos de las llaves, se voy a guardar la llave al lado de la puerta, imagino que la puerta, yo que sé, explota. Entonces ahí me voy a acordar siempre de dónde va a estar la llave si la voy a dejar ahí al lado. Si voy a guardar un documento en un cajón, me puedo imaginar que ese cajón, yo que sé, que hay no sé, un bicho adentro, que si lo abro va a salir. Entonces, después cuando piense en el documento voy a tener esa imagen. Esos son pequeñas como trucos, pero que de verdad que ayudan en la memoria. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido.